Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión directamente desde el Salón Manuel Alenés, Salón Azul de la Asamblea Nacional, para el inicio de la sesión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos que preside el honorable diputado Roberto Ábrego. Para hoy se tiene en agenda la discusión en primer debate del proyecto de ley 1100. Y para dar inicio a esta sesión los dejamos con el presidente de esta comisión, el honorable diputado Roberto Ábrego. Buenas tardes, distinguidos colegas de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, diputados que no forman parte de la comisión, presentes, señores ministros de Comercio y Asuntos Económicos, señor ministro de Medio Ambiente, señor director general de la Dirección General de Ingresos, bienvenido, señores de la prensa, público presente. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos para la fecha de hoy, 18 de octubre del 2023, siendo las 2:11 de la tarde. Para tal efecto, le voy a solicitar a la secretaria de la comisión se sirva verificar el quórum reglamentario. Honorable diputado Roberto Ábrego. Presente. Honorable diputado Ariel Alba. Presente. Honorable diputada Zenobia Vargas, presente. Honorable diputado Víctor Castillo. Presente. Honorable diputado Francisco Alemán. Presente. Honorable diputado Elías Vigil. Honorable diputado Nelson Jackson. Honorable diputado Alain Cedeño. Presente. Honorable diputado Juan Diego Vázquez. Presente. Contamos con el quórum reglamentario. Existiendo el quórum reglamentario, declaramos formalmente abierta la presente sesión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Orden del día de la reunión que ha de realizar la Comisión de Presupuesto para el día de hoy, 18 de octubre de 2023. Punto número 1, discusión y aprobación del acta número 3, correspondiente al 28, 29, 30, 31 de agosto, al 1, 4, 6, 7, 28 de septiembre de 2023. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, discusión en primer debate del proyecto de ley número 1100, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. Punto 4, lo que propongan los honorables diputados Roberto Ábrego, presidente, Zenobia Vargas, secretaria. Aprueban los honorables comisionados el orden del día leído. Ha sido aprobado. Siguiente punto, distinguida secretaria. Discusión y aprobación del acta 3 correspondiente al 28, 29, 30, 31 de agosto y 1, 4, 6, 7 y 28 de septiembre de 2023. Aprueban los comisionados el acta 3 correspondiente a las reuniones del 28, 29, 30 y 31 de agosto, 1, 4, 6, 7, 28 de septiembre de 2023. Ha sido aprobada. Siguiente punto. Lectura de correspondencia. No tenemos correspondencia. No existe, bro. No. Siguiente punto. Discusión en primer debate del proyecto de ley número 1100, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. Secretaria, sírvase verificar si existen propuestas sobre la mesa. Sí existen propuestas. Sírvase a la lectura. Los honorables diputados Roberto Ábrego, Ariel Alba y otros proponen que se omita la lectura del proyecto de ley número 1100, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.
Aprueban los comisionados la propuesta leída. Aprobada. Ha sido aprobada. Siguiente punto, secretaria. ¿Existe otra propuesta? Sí, presidente. Los honorables diputados Roberto Ábrego, Ariel Alba y otros proponen que el proyecto de ley 1100 sea discutido en un solo bloque y votado artículo por artículo. Fundamento de derecho, artículo 145 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Aprueban los comisionados la propuesta leída. Ha sido aprobada. Siguiente punto. Que conste en acta mi voto en contra. Que conste en acta el voto en contra del honorable diputado Juan Diego Vázquez. Siguiente punto. Vamos a la discusión. Sí. Siguiente punto. Discusión en primer debate del proyecto de ley 1100 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. En discusión, en primer debate, el proyecto de contrato de ley suscrito entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá S.A. Ofrecemos la palabra. Tiene la palabra el honorable Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, ofrecer las disculpas en nombre de la comisión por la irresponsabilidad del presidente de esta comisión de lo que ha ocurrido el día de hoy y por lo que ha ocurrido históricamente en esta comisión, en la que el presidente de la comisión, presidente, es un irresponsable y un irrespetuoso. Que yo fui citado sin 24 horas de antelación a una reunión, aquí estuvimos entrando y saliendo 2 o 4 diputados, él nos avisa que la cancela y él la vuelve a hacer. Si eso no es irrespeto, presidente, o irresponsabilidad, yo la verdad no sé qué es. Y es importante que quede claro que esta es la forma en la que esta comisión actúa a decisión del presidente de esta comisión. Dicho esto, yo también quiero explicarle al país lo que está por ocurrir en este momento. Se había aprobado una resolución para el anterior proyecto de ley que aprobaba el contrato, en la que establecía un mayor tiempo de participación, en la que establecía la forma correcta en la que debía consultarse la ciudadanía y en la que se establecía que los diputados íbamos a poder desgranar por temas este contrato ley que de ser aprobado va a aplicar en el país por 40 años. Lo que acaba de aprobar el diputado Ábrego a propuesta del diputado Alba, según la secretaria, es que los diputados estemos circunscritos a 30 minutos para esta discusión, que además está a decir es altamente compleja. Pero yo voy a hacer algo, porque yo creo que Dios hace las cosas por alguna razón. Y las actas de esta asamblea son utilizadas a la hora de que la Corte determine la inconstitucionalidad de estos eventos. Y yo, como miembro de esta asamblea, no me voy a quedar callado viendo cómo diputados vuelven a ignorar su responsabilidad en la aprobación de un contrato ley. Y voy a comenzar, presidente. Dice la Corte Suprema de Justicia que es la única que le toca la guarda e interpretación de la Constitución. La Constitución permite el desarrollo y aprovechamiento de bienes del dominio público, como lo son las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesiones o contratos, dice la Corte. Sin embargo, ello no supone que la actividad a efectuarse pueda pasar por encima de las exigencias constitucionales que obligan a las autoridades públicas y a los particulares a cumplir con los procedimientos establecidos para su realización, pues la misma norma superior en su numeral 15 del artículo 254, hoy 257, establece que para el aprovechamiento o explotación de estos recursos podrá recurrirse a técnicas como la concesión o contrato según lo establezca la ley. Vamos a hablar un poco de la ley y de la responsabilidad, reitero, del presidente de esta comisión. La ley 125 de 2020 aprueba el acuerdo de Escazú en todas sus partes. ¿No es así, señor ministro de Ambiente? Ese acuerdo de Escazú, que es ley, además de un convenio internacional, establece, entre otras, artículo 7, 1,
Cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisión ambiental sobre la base de los marcos normativos interno e internacional. Yo me pregunto si lo que vivieron hoy dos personas que están aquí sentadas, producto de la fuerza, lo que vivieron presionados, no pudieron entrar a esta sala. Yo me pregunto si la discusión de hoy, en la que se toma una decisión de importante connotación ambiental, está respetando la participación abierta de los ciudadanos. Y es por cada acto, dice el acuerdo. Numeral 3 del artículo 7. Cada parte promoverá la participación del público en proceso de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones. Esto es, a lo sumo, una revisión del contrato farragoso, mal hecho y antipatriota que ya nos había entregado hace algunos meses y que hoy es otra. Esto es un proyecto de ley distinto, según toda luz, ¿o no, presidente? 1043 era uno, 1100 es otro, son dos distintos. Este proyecto entonces merecía la misma discusión abierta, transparente, participativa, que debió recibir, como debe recibir, cualquier proyecto de ley aprobado en esta Asamblea. Por lo que para mí, como diputado de la Nación y como abogado, que además aprobamos el acuerdo de Escazú, esta discusión de hoy, presidente, en la que se atacó a ciudadanos, en la que se dejó por orden de la policía a personas fuera de este primer órgano del Estado, no cumple con las condiciones mínimas de participación ciudadana. Pero bueno, esa sí es parte de la bota militar que usted muy bien impone, pero ¿qué puede hablar usted de democracia cuando usted fue electo por residuo con los votos de su colega? Porque usted ni votos trae a esta discusión. Dicho eso, presidente, el numeral 5 del artículo 7 dice: el procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que éste participe en forma efectiva. Ministro de Ambiente, que es el ente rector del acuerdo de Escazú, ¿usted le parece que el plazo razonable de discusión de un proyecto de esta envergadura es: la reunión es a las 11, llego 2 horas tarde, la cancelo, no va a reunión, 20 minutos después va a la reunión? Usted porque estaba avisado, pero la ciudadanía que no ha podido entrar, las cercas que están instaladas allá afuera, ¿eso es razonable para que la ciudadanía pueda participar? A mi juicio no lo es, ministro. Ojalá usted pueda coincidir con al menos eso, para que usted pueda ratificar la violación a la Constitución facilita, no entra a hablar del contrato, que ustedes están permitiendo y aprobando el día de hoy. Vamos ahora a escuchar el artículo 9, defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Tenemos comunidades enteras en Donoso que fueron escuchadas, que tenían preocupaciones y que hoy no pueden estar aquí. ¿Por qué no puede estar aquí? Porque no se dijo en un plazo razonable cuándo iba a ser la discusión, que hasta hace 10 minutos estaba cancelada. Cada parte, hablando de Panamá, garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Yo retaría al presidente de la comisión que le pregunte a Isaías, abogado del Centro de Incidencia Ambiental, un sin duda defensor valiente de los derechos ambientales, ¿cómo fue su acceso? Pregúntele, presidente, lo reto. Pregúntele, ministro de Ambiente, lo reto. ¿Qué le dijo la policía? ¿Qué le dijo la seguridad parlamentaria? Si él pudo entrar aquí sin amenazas, restricciones o inseguridad a su persona. Porque vamos a hablar entonces si esta discusión está cumpliendo o no los acuerdos específicos que asumió Panamá. Reitero, mi punto de vista es que no. Porque esta sala no está llena de ciudadanos. Está llena de los actores a los que se le asegura la entrada, que están todos además para facilidad de los medios a un solo lado de la discusión. Y esa es la realidad en la que estamos viviendo. Por lo que esta discusión, lamentablemente, presidente, parte muy mal. Permítame que se lo diga. Dicho eso, voy a recordar una vez más lo que dijo la Corte. La Constitución permite el desarrollo y aprovechamiento de bienes del dominio público como lo son las riquezas del subsuelo, más fácil, minerales, el cobre, del que estamos hablando hoy. No dice la Corte, sin embargo, ello no supone que la actividad a efectuarse deba pasar por encima de las exigencias constitucionales y se establece que ese aprovechamiento o explotación debe utilizarse por una concesión o contrato según establezca la ley. Ya narré la primera ley violada. El Código de Asuntos Minerales, código que por las propias entidades que el gobierno llamó a que nos hablara de cómo era nuestra
normativa de gobernación ambiental. ¿Y qué nos dijeron? Este código está desfasado. Este código no funciona para la envergadura de los proyectos que tienen, ni la realidad ambiental que ha variado, por amor a Dios, en decenas de años desde que se aprobó. Porque además se aprobó en medio de la dictadura de la bota militar a la que apoya el diputado presidente de la comisión. ¿De qué estamos hablando entonces? Ese Código de Recursos Minerales dice específicamente lo siguiente: no podrán obtener concesiones minerales por sí, ni por interpuesta persona, ni podrán ejercerlas o disfrutarlas, es decir, usar la plata para lo que ellos quieran, ninguno de lo que a continuación se menciona. 1. Los gobiernos o estados extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial o semioficial extranjera, ni las personas jurídicas en las que tenga participación directa o indirecta algún gobierno o estado extranjero. Este contrato de ley que nos ha traído aquí el gobierno de la República de Panamá establece con claridad quiénes son las afiliadas y quiénes son las partes en este contrato. Y que incluye, entre otras, Korea Resources Company, CORES, que es una empresa estatal coreana, que es la dueña, porque además podemos ir a ver las transacciones que algunos de los abogados aquí presentes ayudaron a hacer hace algunos años, en la que esta empresa estatal, en ese momento lo celebraban, se hizo del 10% de la empresa grande Minera Panamá S.A., que es la que estamos hablando del contrato de concesión. Es decir, solo de esa empresa, la que está aquí en Panamá, el 10% es de una empresa del Estado coreano. No de mi amigo el coreano, del Estado coreano, lo que va en contra del Código de Recursos Minerales. Pero además, nuestra empresa, porque así nos hemos permitido negociar, pese a los millones que se han pagado, nuestra empresa que tenemos en el país, que está en este contrato, no es ni siquiera la mamá de los pollitos, sino es, guardadas proporciones, uno de los pollitos de la mamá. La mamá de los pollitos está en Canadá. Esa mamá se llama First Quantum Minerals, como todos sabemos, cuyo último reporte accionario indicó que Jiangxi Copper Company Limited es la dueña de aproximadamente el 18% de las empresas, de las acciones de la empresa. Jiangxi Copper Company entonces va a disfrutar de lo que esa empresa va a hacer en dinero. ¿Sabemos de dónde es Jiangxi Copper Company Limited? De China. Es una empresa estatal china. Entonces no solamente Minera Panamá S.A. viola, y aquí lo dejan casi que declarado, lo que dice el Código de Recursos Minerales, que es ley de la República, y aquí podemos aprobar los contratos que están de acuerdo a la ley, no por encima de la ley, no especiales a la ley, sino que además la principal, la casa matriz en Canadá, también tiene una participación accionaria importante de una empresa estatal de otro gobierno extranjero. Dicho esto, entonces, podemos continuar con la siguiente ley. Este mismo contrato del que ellos hablan cambiado no ha sufrido esas mismas condiciones de las que ellos hablan. ¿Por qué? Dicen haber eliminado la expropiación. La expropiación está debidamente contenida en el Código de Recursos Minerales, un código vetusto y anacrónico que permite el avance de la expropiación de una forma que hoy para otra clase de acciones no se permitiría. Este contrato lo que hace ahora es abrazar ese proceso, por lo que, repito, vecinos de Donoso, ustedes van a poder ser expropiados a solicitud de esta empresa, como lo establece entonces la propia ley. Lo que debimos haber dicho es que no íbamos a permitir esa expropiación en esa zona, que es lo que los vecinos estaban esperando, que el presidente de la República y exdiputado de su zona les cumpliera, porque fue además lo que les prometió. Pero de mentiras, lamentablemente, está hecho este gobierno. Continuando entonces. Vamos a hablar de la cláusula tercera del contrato, compañeros diputados. Y vamos a hablar de lo que este contrato permite o no permite. Nos han dicho muchas veces, por el nombre de la empresa, por los contratos previos y por todo lo demás, que este es un contrato para extraer cobre. Esa es la mentira más grande que nos han dicho. Pero adicional, no dicen que el dibujo que han hecho del contrato anterior a este contrato es para que no veamos lo que es la verdad. El contrato anterior decía cuáles eran esos minerales. Este contrato ahora los llama asociados.
¿Qué dice específicamente este contrato? Realizar dentro del área de concesión investigaciones geológicas respecto al cobre y sus minerales asociados, entre los que están al menos el cobre, la plata y el molibdeno. Numeral 2. Realizar las operaciones de minería, incluyendo el continuo reconocimiento superficial, la exploración, la extracción y la explotación, no del cobre, sino del cobre y sus minerales asociados. Es decir, indiscutiblemente, este contrato está permitiendo la explotación de minerales distintos al cobre, como propiamente lo establece. Pero vamos a ver algo interesante, donde se entregan solos. El numeral 5 de la cláusula 3 dice, en las facultades de la empresa, podrán transportar la mena, concentrado, barras de doré y los minerales en plural en cualquier forma, tipo o nivel de procesamiento extraídos, al igual que en los artículos, las provisiones, materiales o bienes que la concesionaria tenga. Las barras de doré no son barras de 100% cobre. Son barras que incluyen otros minerales preciosos con otro valor distinto al cobre, usualmente más alto, y que esta empresa va a poder sacar en las mismas condiciones que están diciendo a usted hoy que van a sacar el cobre. Pero veamos esta. Este contrato le da la posibilidad a la empresa de, escuche bien, diseñar, construir y operar directamente, siempre bajo su propia dirección, muelles, dársenas, rompeolas, malecones y demás instalaciones portuarias que requiera. Y se entenderá que dichos muelles, dársenas y demás instalaciones portuarias y atracaderos serán para uso prioritario de la concesionaria. Esas tasas, las que hoy cobra el país para que cualquiera pueda llegar a un muelle, no serán aplicadas ni a la concesionaria, ni a sus naves, ni a naves pertenecientes o a que estén bajo el control de terceros que presten servicios relacionados con el objeto del contrato. Esto es un contrato combo que permite además una serie de concesiones portuarias y marítimas, por no hablar de telecomunicación, de energía y aeroportuarias, que amarran el contrato y que permiten que se abuse de lo que este contrato se ha querido decir que hace. Pero aquí hay un secreto, que es el secreto mejor guardado, y que con el respeto de los funcionarios del Ministerio de Comercio no me queda claro si es la opacidad que los caracteriza o si es que no se han tomado la tarea de averiguarlo. ¿Cuánto vale el yacimiento? Amigos y amigas, vecinos panameños. ¿Cuánto vale el yacimiento? ¿Por qué es importante? Si yo quiero vender este teléfono, que como ven está roto y viejito, y yo sé que cuesta 500 balboas en el mercado, y aquí mi amigo me ofrece 600, yo digo, esto es una ganga, me voy a hacer 100 más de lo que me pude haber hecho aparte. Pero si cuesta 400, y yo lo estoy vendiendo en 100, a mí me van a estar conguiando. ¿Cómo sabemos hoy si como cacarean los actores del gobierno y a los comentaristas que les paga el gobierno, como ya hemos dicho, cómo sabemos que estamos ganando lo justo? Ellos llaman que sí, yo lo pongo en duda. Si no sabemos cuánto vale ese pedazo de tierra que recuerdo es nuestro por constitución y por derecho. No lo sabemos, porque no lo han dicho. Ojalá alguien se pueda levantar y corregirme y decirme que aquí estamos ganando una ganga porque estamos agarrando un yacimiento y estamos vendiéndolo por mucho más de lo que vale o por un precio al menos justo. Esa respuesta nunca la han querido brindar. Pero vamos a hablar ahora de la parte ambiental, de la que tanto se ha discutido. Diferentes ONGs, entre esas CIAM, solicitó al Ministerio de Ambiente los informes que por ley ya establecía la mina debía rendir año con año, en algunos casos trimestral, cuatrimestral o incluso mensualmente, sobre el manejo de lo que ocurre allá adentro. Una nota firmada por el Ministerio de Ambiente le dice a esta organización que no pueden compartir esos informes porque los informes de los años en los que el contrato no ha estado vigente no existen porque no se ha hecho esa vigilancia. Es decir, el contrato no existía, pero no paramos de hacer cobre, pero el gobierno sí dijo, yo me tapo los ojos y no veo ambientalmente qué está ocurriendo. Porque esa es la forma en la que se ha actuado. Y esa nota firmada por el Ministerio de Ambiente
consta en los expedientes y es una vergüenza para parte de este proceso, porque de nuevo, no podemos hablar de lo que ha ocurrido o no si no analizamos qué está pasando hoy en día en esa planta, en la que recuerdo al país, no lo dice Juan Diego Vázquez, hay más de 20 procesos de incumplimiento ambiental del que ha sido sujeto la mina, en varios ha sido sancionado por ser responsable y ellos simplemente, aun cuando son sancionados por el Ministerio de Ambiente, se niegan a aceptar la responsabilidad de lo que ha estado ocurriendo. Esa es la clase de empresa de la que estamos hablando. Pero ahora vamos a pasar a una parte fundamental en esta discusión. Y es que este contrato, además de lo que le llama el ingreso mínimo garantizado, habla de otra cosa, de la que poco se ha hablado. Y son los 395 millones de balboas del pago acordado. El pago acordado es una cosa, el ingreso mínimo garantizado es otra cosa. El ingreso mínimo garantizado está sujeto a una serie de normas que, entre otras, permite, gústele a quien le guste, no negocié yo el contrato, que un diputado de la nación se siente en un fideicomiso a tomar decisiones por millones de dólares. Y que, entre otros, los ministros de Estado de este gobierno, que con el respeto que se merecen esos ministros de Estado, yo no creo, y esa es mi opinión, que estén pensando en lo mejor para el país, ni mucho menos para estos 3 distritos. Pero ahí podemos estar de acuerdo, yo pienso, que ese es el fideicomiso, es el ingreso mínimo garantizado y para eso está creando ese fideicomiso. El pago acordado, que son 395 millones que van a ser pagados por la empresa al país, ¿a dónde van a parar? ¿A dónde van a parar? Al Tesoro Nacional. Y del Tesoro Nacional van a ser distribuidos al presupuesto general de la nación, del que hay al menos 60 millones de dólares en descentralización paralela. Y yo tengo las fotos, gústele a quien le guste, de cómo los representantes de corregimiento del Partido Revolucionario Democrático en José Domingo Espinar ponen a su personal a usar una camisa que dice Gaby. Díganme entonces que no hay dinero en este contrato que va a quedar en politiquería. Porque las fotos las tenemos, los videos los tenemos y pueden decirme lo que quieran. Pero cuando un municipio de fondos del Estado recibió 18 millones y lo pasó en un crédito adicional a la partida de donativos a personas, esas son neveras, esas son microondas, esas son bolsas de comida y esos 395 millones de balboas del pago acordado, a eso van. No digan entonces que todo lo que el contrato contempla está amarrado a ese ingreso mínimo garantizado, al que además, repito, habiendo entes políticos, porque no hay un solo técnico, son ministros, alcaldes y un diputado, los que van a tomar decisiones sobre esos fondos, no me digan a mí que no está la política metida. Porque si aquí dice, no, pero es que dice becas. Veamos a ver si las becas que hoy se dan desde el Estado sentimos que no son politiqueras. Es que aquí dice que se va a permitir puentes, carreteras, escuelas. Vayamos a ver cómo se ha manejado hasta el presupuesto del Estado, en que el presupuesto del año pasado de Pandeportes se destinaba en la mayoría de su porcentaje a una sola provincia. Les reto, colegas, a adivinar cuál es. Acertaron, la provincia de Bocas del Toro. Lamentablemente, el manejo que este contrato le permite dar a fondos públicos no es el más serio, porque lamentablemente no se han manejado fondos públicos de manera seria, pero eso además no lo digo yo, lo confirmó y lo digo con tristeza el día de ayer la Unión Europea. Entonces yo simplemente me quedo con la duda de si este contrato es la respuesta a los problemas que tanto han acallado, porque no va a responder al problema del seguro, porque es un aporte ínfimo, porque más se han gastado en el subsidio de la gasolina que lo que este contrato va a dar en un año, si es que llegamos a la cifra. Entonces díganme a mí si esto es suficiente para acabar con los problemas que usted tiene en su casa, como le han prometido. Yo no puedo perder la oportunidad de hablar además de las cláusulas que hablan de cómo la denegación de justicia es de las pocas partes en las que se puede permitir el Estado, la empresa, en reclamarle al país. ¿Por qué? Este contrato habla en muchas partes de qué aplica y qué no aplica. La Constitución para este país
al menos, debe estar por encima de todo. Nosotros no podemos permitir que un contrato se apruebe aquí, colegas, que diga que si este contrato es declarado inconstitucional, sigue habiendo sustento jurídico para la actuación que hoy pasa ante tribunales de arbitraje internacional. Porque entonces mi pregunta es, si este contrato, como yo personalmente creo que pudiese ser perfectamente declarado inconstitucional, lo es así, ¿qué pretende la empresa? ¿En contra de nuestra Constitución y nuestra Corte seguir haciendo el trabajo que están haciendo? Yo creo que ahí todos tenemos que entender la gravedad de ese asunto. Pero aquí lo pecaminoso es, como digo, cómo se ha manejado la discusión hasta este momento. Porque estas cláusulas no garantizan los mejores intereses para el Estado, que fue una de las principales razones por las que el contrato de 1997 fue declarado inconstitucional. Porque la Corte le reclamó al país, le reclamó a esta Asamblea Nacional, la del 97, aunque hay algunos actores, figuritas repetidas, que no hizo el trabajo de asegurar, uno, el respeto a la ley. ¿Saben qué dijo la Corte hace poco para el contrato del 97? Que había principios de contratación pública que no se cumplieron. Yo me pregunto si a través de este procedimiento, a lo sumo excepcional, en el que yo decido quién, decido cuándo y decido cómo, hemos respetado alguno de los principios de contratación pública que hoy están vigentes. No. Un fallo de la Corte del magistrado Hoyos, a quien yo le creo lo que me diga, porque es el decano en esa naturaleza, porque al final hay que tomar en cuenta en 1993 el fallo que se dijo y de que puede plantear perfectamente que la norma del decreto de gabinete que regulaba esta materia hoy se mantiene vigente, producto de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley del 1997. Porque al final, yo tengo mucho respeto por el procurador de la administración, pero él no es quien interpreta la Constitución, es la Corte. Y supongo que esto lo tendremos que ver en la Corte más adelante, si esta Asamblea insiste en la aprobación de este contrato. Yo termino, porque sé que me queda poco tiempo, y quiero dejar algo muy en claro, porque si algo yo aprendí de tomarme la tarea de ir a esas giras, que fueron muchas manejadas políticamente por las autoridades locales, con la venia y el auspicio del presidente de la comisión, es lo siguiente. En esa empresa, en esa mina, trabaja gente seria. En esa mina trabajan panameños. En La Pintada, en Donoso, en Omar Torrijos, hay gente buena. Y gente buena que está de acuerdo con este contrato. Por una única razón inequívoca. Como país, nosotros diputados, como país, permitimos que una empresa suplantara la labor que tiene que hacer el Estado, que tuvo que hacer el Estado en esas comunidades. Y eso, si bien yo no puedo negarlo, no es razón para seguir asumiendo esa irresponsabilidad pasada y presente y decir que no lo vamos a hacer. Porque cuando yo vi al vecino de La Pintada decir que es que la mina le había dado el tramo de tubería necesario para hacer un baño, yo dije, yo lo entiendo. Porque cuando tenga una hija, yo quiero que vaya a un baño higiénico. Pero decirme que hay que aprobar un contrato porque la minera hizo lo que el Ministerio de Educación con los 2.000 millones de presupuesto no pudo hacer, no es más que para sentirme yo incompetente e insignificante como Estado, no para aplaudir ni permitir los excesos de una empresa. Y así mismo con el tema laboral. No podemos permitir que porque hay 4.000 empleos o los empleos que digan que haya, no digamos que hay otra forma de generar empleo. No podemos permitir que la construcción de carreteras, que el apoyo que se le da a las comunidades, que repito, no es falso, reemplace el rol del Estado al punto que nos lleva a decir, como ellos lo han hecho mejor que lo sigan haciendo, yo me voy. Porque si el presidente de la República se siente cómodo con eso, yo lo invito a que nos haga un favor doble, que renuncie al cargo, que su vicepresidente asuma, por tanto no le permita correr, y que saquemos al que no quiere ponerse los pantalones de gobernar y de servirle al país a hacerlo. Porque lamentablemente a eso es lo que nos enfrentamos. A un Estado, a agentes del Estado que no aprovechan la oportunidad de servir y de llevarle respuestas a este país. Decir que este contrato es la única manera de sacar adelante al seguro el Instituto de Perfeccionamiento Docente, a las comunidades de La Pintada, de Donoso y de Omar Torrijos, a los cientos, si no miles de trabajadores de ese proyecto, es mentir. Esta no es la única manera. Esta no es la única manera. Y yo creo que si bien yo entiendo y me compadezco de su situación, el Estado
debe garantizar las condiciones reales para hacer lo que es un Estado. Dicho eso, presidente, yo quiero hacer constar que reitero como diputado de esta comisión que este proyecto de ley y la discusión alrededor del mismo ha violado no solamente innumerables leyes como las mencionadas y otras, sino que no ha garantizado que la Asamblea haga su trabajo constitucional de garantizar las mejores condiciones para el pueblo panameño. Por lo que no puedo yo al menos recomendarle ni a mis colegas diputados ni al Pleno de la Asamblea la aprobación de este contrato ley. Gracias, presidente, y pido mi segunda vuelta. Continúa la discusión del proyecto de ley. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el honorable diputado Ariel Alba. Buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros diputados. En efecto, el día de hoy, en esta sesión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, estamos en la discusión, en primer debate, del proyecto de concesión entre el Estado panameño y Minera Panamá. Nosotros debemos recordar que este proyecto, que se presenta como un número nuevo a la Asamblea Nacional, es exactamente basado en el proyecto que ya nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a la población en los diferentes distritos. Y en efecto, gracias a esa consulta ciudadana, se logró lo que algunos decían que no era vinculante y que no iba a tener ningún efecto sobre alguna decisión en futuro. Pero gracias a Dios, algunos de los puntos que esta comisión recomendó al Ejecutivo para que los tomara en cuenta y se reuniera con los representantes de la empresa, esos puntos fueron acogidos y se hicieron algunas modificaciones. Recordamos perfectamente cuando aquí se exponía la violación a la soberanía, que fue uno de los puntos neurálgicos que estuvo, y temas de expropiación. En el texto original decía lo siguiente: por motivos de seguridad relacionados a actividades características de las operaciones mineras, tales como voladuras y uso de explosivos o la generación y transmisión de energía, la concesionaria tendrá el derecho a solicitar a la Autoridad Aeronáutica Civil que emita restricciones de vuelo temporales o permanentes a terceros sobre el área de la concesión hasta 3.000 metros de altura, sin perjuicio de las actividades de fiscalización y supervisión ejercidas por las autoridades competentes, previa notificación y a la coordinación con la concesionaria. En este contrato, el espacio aéreo se elimina del contrato la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar cualquier restricción al espacio aéreo. Si eso, en ese momento, que era una preocupación a la población y hoy no está en el contrato, no es un avance, entonces continuamos. También tenía la empresa el derecho a solicitar expropiación y del contrato actual se elimina el derecho a expropiación. Pero mira que, escuchando a mi compañero, el diputado anterior, sí, en efecto, todos lo sabíamos, todos lo supimos, pero fue
una bandera que se utilizó para decir que ese contrato había que rechazarlo porque en el contrato anterior hablaba de expropiación. Y el diputado que me antecedió señala que eso ya estaba en el Código Minero actual, lo que significa que hubo desinformación al respecto o se utilizó algunas herramientas para desvirtuar algo cuando todos sabíamos que ya estaba en el Código Minero y que hoy queda totalmente claro que no habrá ningún tipo de expropiación. De igual forma, en el contrato anterior hablaban una palabrita que causó que incluso de Santa Catalina de Soná me escribieran de la Cámara de Comercio para decirme, diputado, frente a Coiba hay una mina y con esto de esta frase después vienen para acá, marco de referencia para futuras explotaciones mineras. Todo lo que tiene que ver con marco de referencia para futuras explotaciones mineras está fuera de este contrato. ¿Qué significa? Que Minera Panamá solo podrá ejercer sobre la concesión actual, que es de 12.955 hectáreas aproximadamente. Queda totalmente delimitado el área donde ellos tienen derecho a su concesión. Solamente eso. Y así sucesivamente, hubo de parte del Ejecutivo que hay un punto en donde se limitaba la cantidad de personas que podían hacer inspecciones y en el contrato nuevo no hay límite para la cantidad de personas que pueden entrar y salir, más no pernoctar, que son dos cosas diferentes en la minera. Y en efecto, coincido con el compañero de que en la mina, en Minera Panamá, hay muchos profesionales panameños que son bien y están bien preparados. Son profesionales que nosotros debemos sentirnos orgullosos que nos representen. ¿Qué les podemos